Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián Vincenti, soy parte de la iglesia Dios es Amor y estamos muy contentos de tener una nueva oportunidad en la cual compartimos estos micros con breves reflexiones basadas en la palabra de Dios. Estamos ahora compartiendo sobre los milagros de Jesús, esta serie que nos va a hablar de muchas situaciones que encontramos en los evangelios, en la Biblia, en donde había situaciones imposibles y llega Jesús y va a transformar a las personas, a la situación para bien con su poder y con su amor y su compasión. Y quería que me puedas acompañar en el Evangelio de Juan capítulo 5 y vamos a compartir el milagro que nos toca en esta oportunidad y es el paralítico de Betesda. Es así el personaje que encontramos en ese capítulo 5 de Juan, y la lectura en la Biblia va a decir de esta manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y presta atención, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante este hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y el versículo 14 dice: después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Cada vez que leemos un relato en la Biblia, lo más importante es poder contextualizarlo. Estamos leyendo en los tiempos de Jesús. Jesús estaba en la tierra, estaba en Israel, y puntualmente el relato nos habla de que había una fiesta en esos días en Jerusalén. Algunos de los historiadores dicen que era la fiesta de la Pascua, era una de las fiestas más importantes para los judíos, y cada uno de los habitantes que vivía en Israel, de cualquiera de los rincones del país, se acercaba en esos días a Jerusalén, que era la capital religiosa, en donde estaba el templo, para poder celebrar esta fiesta. Y es allí que también Jesús se va a hacer un tiempo para poder acudir a este lugar. Ahora, imagínate una ciudad totalmente convulsionada, llena de gente que iba a celebrar esta fiesta, y dentro de los lugares que había para visitar estaba este estanque de Betesda. Este lugar que arquitectónicamente nos muestra que tenía muchos pórticos, que seguramente era muy lindo, pero que estaba rodeado de personas que tenían necesidades, que estaban enfermas y que creían ahí en una situación de que cuando el agua se movía, el primero que tenía acceso a ella quedaba totalmente sano. Algunos dicen que esto era verdad, otros dicen que era un mito, pero imagínate la situación por un momento. Cualquier piedra que se podía caer al agua, cualquier situación que hacía que genere un chasquido en el agua, hacía que muchas personas se tiren a ese estanque, y con las limitaciones que tenían, muchas seguramente se habrán lastimado aún más de lo que tenían, y por qué no, algunas pueden haber muerto. O sea que este lugar era un lugar totalmente despreciable para aquellos que estaban allí, y era un lugar que se transformaba en un lugar de muerte más que en un lugar de esperanza, por todo lo que ocasionaba el hecho de esta expectativa a que el agua se moviera para poder resolver la situación que los acongojaba. Y entonces es allí que encontramos a este paralítico. Era uno de los tantos que estaba allí. No sabemos su nombre, sí sabemos su condición, no podía caminar. Y esto de no poder caminar nos marca el impedimento que tenía, no solo para movilizarse, sino para valerse por sí mismo en la vida. Y estaba allí, y hay un detalle que es muy particular en la historia, y dice 38 años. ¿Sabes qué? Hacía 38 años que lidiaba con este problema, y eso lo hacía ser un marginado total de la sociedad. Pero va a llegar Jesús a ese lugar. Y cada vez que llega Jesús a un lugar,
en donde hay un imposible, se genera esperanza. Porque nos dice la Biblia que Dios se deleita en los imposibles. Y todo aquello que es imposible para los hombres y que genera impotencia para los hombres, es una oportunidad para que Dios pueda actuar. Y el relato nos va a contar que Jesús va a hacer tres cosas. Primero lo ve y lo identifica y va a conocer su situación. Y lo segundo que hace cuando conoce su situación, se compadece de esta persona y de la situación que estaba atravesando. Y lo último va a ser el milagro. Pero para hacer el milagro le va a hacer una pregunta y le dice: ¿quieres realmente ser sano? Ahora, qué obviedad, ¿no? Esta persona estaba atravesando 38 años del impedimento de poder caminar. No sabemos qué le había acontecido, pero hacía 38 años que estaba esperando resolver su situación física. Y entonces Jesús le va a hacer esta pregunta tan obvia: ¿quieres ser sano? Porque Jesús no va a obrar nunca unilateralmente. Él siempre está esperando la voluntad de la persona a que, aún estando la solución al frente de él, al frente de sí mismo en Jesús, quería que él lo exprese con sus labios y que sea el deseo de su corazón. Y entonces, cuando el paralítico le manifiesta que realmente quería ser sano, Jesús obra el milagro, le dice: levántate, toma tu lecho, tu camilla y anda. Y entonces termina la historia y el versículo 14 nos va a relatar que pasaron los días y se vuelven a encontrar Jesús y el ex paralítico ya estaba caminando y le dice: mirá, ten en cuenta una cosa, has sido sanado, no peques más, porque no sea que en ese pecado que puedas practicar te vuelva otra enfermedad peor a tu vida. Y ¿sabes qué? Esto nos da ahí un indicio de que cada una de las situaciones que vivimos como seres humanos, cada una de las dificultades, las limitaciones, las carencias que tenemos, los vacíos, son consecuencia del pecado que hay en nuestra vida. Dios crea al hombre en el Edén y lo crea perfecto, lo crea sano, lo crea en perfecta comunión con Él, y el pecado va a hacer de que esa relación se deteriore y que el hombre, día tras día, en la práctica del pecado, vaya deteriorándose y vaya siendo afectado por las consecuencias del pecado. Pero sin duda la Biblia nos cuenta que la consecuencia más drástica del pecado es la separación eterna entre Dios y el hombre. Y ¿sabes qué? Para esa imposibilidad del hombre de poder arreglar sus cuentas con Dios, va a venir Jesús a la tierra, va a morir en la cruz del Calvario y va a derramar su sangre para poder otorgarnos el perdón de pecados a todos aquellos que creemos en esa obra como la obra salvadora, como Jesús, como nuestro intercesor y nuestro Salvador. Es por eso que yo quería llevarte a reflexionar, a que pienses cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus vacíos, y que puedas quizás meditar en el pasaje que encontramos en Romanos, capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esperamos que estos micros realmente sean de bendición para tu vida. Te vamos a dejar aquí al pie de pantalla también todos los contactos que tenemos para que, si tenés alguna duda o consulta, puedas contactarte con nosotros a través de las redes sociales, a través del teléfono que te vamos a dejar allí, y que, si también es tu deseo, puedas visitarnos en nuestros encuentros presenciales. Que Dios te bendiga.